En el universo donde ocurren los eventos de Train to Busan, Seoul Station y Península, el verdadero centro del horror no son solo las hordas de infectados, sino el virus que las crea. Aquí se trata de una infección desconocida, brutal y casi instantánea, que destruyó Corea del Sur en cuestión de horas. Como muchos otros brotes del cine zombie, aquí la sociedad coreana no tuvo tiempo para entender qué estaba pasando, organizar una respuesta o levantar una cuarentena real. Cuando la gente empezó a darse cuenta de que algo andaba mal, el desastre ya estaba fuera de control. Las primeras pistas sobre el origen de la catástrofe aparecen incluso antes de que el brote humano estalle por completo. Todo apunta a una filtración en una empresa biotecnológica cercana a una zona natural puesta en cuarentena. La saga nunca explica ese punto de forma explícita, pero sí deja varias señales que indican esto. Por ejemplo, cuando vemos al trabajador explicando que ha habido una contaminación en el área, animales afectados como el ciervo que se levanta después de ser atropellado, peces muertos en el agua y rumores de que algo ya se había salido de control mucho antes de la llegada de los zombies. La escena del ciervo importa mucho más de lo que parece, porque revela que el agente infeccioso no afecta únicamente a los seres humanos, y antes de expandirse por estaciones, calles y ciudades enteras, el virus ya había contaminado el entorno y demostrado una capacidad de adaptación anormal. Eso sugiere que no estamos ante una simple enfermedad natural, sino ante un agente alterado, manipulado o creado mediante bioingeniería, algo que escapó del control humano y que, una vez liberado, empezó a propagarse sin distinguir entre ecosistemas, animales y personas. La saga nunca da un nombre oficial definitivo para esta infección, pero sí deja suficientes pistas como para construir una identidad propia. Por eso, para mantener este análisis cohesionado, podemos llamarlo simplemente el virus Busan, y todo indica que su expansión inicial no comenzó con un solo paciente cero aislado, sino con un proceso más amplio de contaminación, agua afectada, fauna expuesta y quizá incluso productos de origen animal pudieron haber sido parte del salto hacia los humanos. Eso explicaría por qué el brote parece surgir de forma casi simultánea en distintos puntos del país, como si no hubiera comenzado con un foco visible, sino como una reacción en cadena que ya estaba incubándose en silencio. Ahí es donde Seoul Station se vuelve fundamental, porque mientras Train to Busan muestra la explosión del brote dentro de un tren convertido en una trampa mortal, Seoul Station enseña las horas previas, cuando todo todavía parecía confuso, disperso y la sensación de control todavía estaba presente. Un error crucial es que los primeros infectados no son entendidos como portadores de un patógeno letal, sino que son vistos como vagabundos, enfermos o personas fuera del sistema, a las que casi nadie presta atención o siquiera alguien quiere acercarse para ver si necesitan ayuda. Y precisamente por eso, ahí es donde el virus encuentra el terreno perfecto para expandirse. Cuando Train to Busan toma el relevo, ya es demasiado tarde. El brote dejó de ser una enfermedad aislada entre gente sin hogar para convertirse en una avalancha de infectados. Al principio de la película, las calles no habían sido invadidas, pero ya se notaban las primeras señales de caos, y para cuando el protagonista entra en el tren, ya había comenzado la invasión. En ese punto, entendemos que el virus ya no era una amenaza latente, sino que se había desatado completamente. Esta infección no solo había arrasado la sociedad surcoreana, sino que expuso también la fragilidad de esta, que creyó tener el control, hasta que el primer mordisco lo cambió todo. El punto fuerte del virus Busan no es solo su velocidad de expansión, sino la forma en que transforma el cuerpo humano en cuestión de minutos o incluso segundos. En las tres películas, la infección sigue un patrón bastante reconocible. Primero, aparece en fiebre, escalofríos, desorientación y un colapso físico casi inmediato. El cuerpo empieza a reaccionar con espasmos, convulsiones, pérdidas del equilibrio y movimientos erráticos, como si el sistema nervioso estuviera siendo atacado. Después, las venas se oscurecen y se vuelven mucho más visibles, la piel pierde color y los ojos comienzan a enturbiarse hasta adquirir ese tono blanquecino o grisáceo tan característico de los infectados. Ese último síntoma sugiere que el virus ya invadió las funciones vitales del cuerpo y del cerebro. Lo que viene después ya no es una enfermedad, sino la desaparición total de la identidad del huésped. Ese punto es clave, porque los infectados de Train to Busan no parecen ser muertos vivientes en el sentido clásico. Todo indica que siguen vivos durante la transformación, aunque dejan de ser ellos mismos casi de inmediato, dejando claro que el virus no revive cadáveres, secuestra los cuerpos de sus huéspedes, anulando la conciencia,
destruyendo la personalidad y reduciendo su conducta a simples impulsos primarios. Lo que queda en pie ya no es una persona capaz de pensar, decidir o reconocerse. Es un organismo tomado por la infección, guiado por la agresión, el movimiento y la necesidad de propagarse. La vía de contagio principal parece ser la mordida, aunque también se sugiere que arañazos, sangre y otros fluidos corporales podrían transmitir la infección. Hay además un detalle esencial, y es que cuanto más cerca esté la herida de la cabeza, más rápida parece ser la transformación. Eso encaja con lo que vemos en pantalla, donde algunas víctimas tardan un poco más en cambiar, mientras que otras se convierten casi al instante. Esto no es una regla absoluta, pero sí una tendencia clara. Todo indica que el virus Wuhan se desplaza por el organismo con una velocidad anormal para cualquier virus de la vida real, superando barreras de defensa como la barrera hematoencefálica, que normalmente protege al cerebro del paso de patógenos. Y una vez que alcanza el sistema nervioso central, el proceso ya es irreversible. También hay algo importante en la forma en que se manifiestan los síntomas. La transformación no se ve como algo sobrenatural, sino casi médica, como una mezcla entre un colapso neurológico, una hemorragia interna y una crisis convulsiva extrema. Eso hace que la transformación resulte todavía más inquietante. Pero algo que vuelve singular a este brote es que los infectados no solo parecen atacar para alimentarse. Este es uno de los detalles más importantes de toda la saga y también uno de los que más gente pasa por alto. Si se observan las películas con atención, nunca se ve a los zombies deteniéndose para devorar a sus víctimas como ocurre en otras franquicias del género. Aquí simplemente muerden, infectan y siguen avanzando. Su violencia no responde a la necesidad de comer, sino a la necesidad de propagar el virus. Ese detalle cambia por completo la dinámica del apocalipsis en este universo, porque en muchas historias clásicas de zombies, ser devorado no implica una muerte definitiva, mientras que sobrevivir a una mordida significa que la transformación llegará más tarde. En este universo, esa distinción prácticamente desaparece. Toda persona atacada termina en uno de dos caminos: o muere por el trauma físico del ataque, o se convierte en otro infectado. No existe ese escenario típico en el que el cuerpo queda parcialmente consumido y vuelve a levantarse, porque aquí el objetivo del virus no es alimentarse del huésped, sino multiplicarse a través de él, y eso vuelve la infección mucho más peligrosa. Como no hay destrucción sistémica de los cuerpos durante los ataques, cada nuevo contagio puede conservar gran parte de su movilidad y seguir funcionando como otro vector del brote. En otros apocalipsis zombies, la propia conducta alimenticia de las criaturas termina reduciendo su número con el tiempo, porque destrozan a sus víctimas y limitan la cantidad de cuerpos funcionales. En Train to Busan ocurre lo contrario. Cada ataque exitoso suma una amenaza más a la horda. Seoul Station ya deja entrever esta mecánica desde sus primeras víctimas. Cuando los infectados rodean a alguien, no lo devoran totalmente. Lo que hacen es abalanzarse, morder varias veces, asegurar el contagio y desplazarse hacia el siguiente objetivo. Es un comportamiento mecánico, como si el virus empujara a los cuerpos tomados a priorizar la expansión por encima de cualquier otra cosa. Esa eficiencia resulta todavía más interesante, porque no parece guiada por la sensación de hambre, sino por una programación biológica orientada a crear más infectados. Península también refuerza esa misma idea años después. Allí aparecen montones de cuerpos viejos y acumulados que, más que haber sido devorados, parecen ser restos de infectados que siguieron activos hasta colapsar por el desgaste. Eso sugiere que muchos no murieron por ser consumidos por hordas de otros infectados, sino simplemente por el deterioro progresivo del organismo. Y esa observación abre una pregunta fundamental: si estos seres no comen, no beben y no paran, entonces ¿qué los mantiene activos durante tanto tiempo? La respuesta más lógica es que siguen siendo, al menos en términos físicos, personas vivas. Eso significa que aún dependen de procesos biológicos básicos para seguir funcionando. Puede que el virus suprima el dolor, altere la conciencia y convierta al huésped en una máquina de agresión, pero no puede eliminar del todo necesidades vitales como la hidratación o la nutrición. Y ahí aparece una de las debilidades más interesantes de este virus, que es el tiempo. Porque si estos infectados siguen vivos, entonces también pueden agotarse, deshidratarse y tarde o temprano colapsar, como vimos en 28 días después. Si eso es así, entonces la deshidratación se convierte en la debilidad más grande del virus. Un cuerpo sometido a una actividad física tan violenta, con convulsiones, pérdidas de fluidos, esfuerzo constante y ausencia total de descanso, no podría sostenerse indefinidamente.
Por eso tiene sentido pensar que muchos infectados del brote inicial solo pudieron mantenerse en su punto máximo de agresividad durante unos pocos días antes de empezar a fallar. A partir de ahí, el deterioro muscular, el agotamiento extremo y la falta de agua debieron afectar su movilidad hasta dejarlos inmóviles o directamente muertos. Esa teoría también ayuda a entender por qué en Península los zombies que siguen vivos años después parecen ser un remanente endurecido por el entorno, no porque sean una nueva mutación ni una variante superior, sino porque serían los infectados que, de alguna forma, lograron resistir más tiempo, los que permanecieron cerca de zonas húmedas, los que tuvieron acceso a agua, o simplemente los que soportaron mejor las condiciones del ambiente, de igual manera en que vimos en 28 años después. En otras palabras, lo que queda no es una especie distinta, sino una población más fuerte por simple selección natural. Porque aunque las películas nunca muestran de forma explícita a los infectados bebiendo agua o alimentándose, esa posibilidad sí encaja con su naturaleza biológica. No sería una acción racional ni consciente, sino un impulso básico del cuerpo, uno de esos restos de funcionamiento orgánico que la infección no consigue borrar por completo, o sea, puro instinto. Y eso podría explicar por qué ciertas áreas inundadas o con agua estancada terminan convirtiéndose en puntos de concentración para las hordas, algo que Península sugiere visualmente en varias zonas de la ciudad. Visto así, el brote tiene una fuerza monstruosa al principio, pero también un límite fisiológico, que con el tiempo va reduciendo a muchos infectados por simple desgaste. Ahora bien, eso no significa que sean fáciles de evitar. Una vez transformados, los infectados se lanzan contra las personas sanas con una violencia descomunal. Corren, se apilan, se arrastran unos sobre otros y reaccionan como una estampida. Esa movilidad salvaje los convierte en una amenaza mucho más letal que el zombie clásico, porque no avanzan como cadáveres torpes, son una masa de cuerpos descontrolados, empujada por el impulso de alcanzar al siguiente huésped, y cuando se agrupan, la horda deja de ser un conjunto de individuos y se convierten en una avalancha, pero más creíble que lo que vimos en Guerra Mundial Z. Sin embargo, incluso esa agresividad tiene límites muy claros, y aquí es donde vemos la segunda gran debilidad del virus Busan. Los infectados dependen muchísimo de la visión y del sonido. En espacios oscuros o con luz reducida, su capacidad para localizar víctimas disminuye drásticamente. Se desorientan, se detienen o reaccionan solo cuando escuchan un ruido. Por eso, en Train to Busan, los túneles cambian por completo la dinámica de supervivencia y les dan a los personajes una ventaja temporal. Eso revela que el virus Busan no mejora el cuerpo humano de ninguna manera, sino que lo degrada. Lo convierte en una criatura veloz, brutal y agresiva sí, pero también limitada y dependiente de impulsos muy básicos. Por esto, estos infectados son tan aterradores, no porque sean imparables, sino porque son lo bastante rápidos para destruir una ciudad en horas, y lo bastante defectuosos como para demostrar que el virus no creó un depredador perfecto. Y ahí es donde la trilogía se vuelve mucho más interesante, porque cada película muestra una etapa distinta del mismo apocalipsis. Seoul Station enseña el brote inicial, es la fase en la que la amenaza todavía no tiene un sentido claro. Las autoridades interpretan el caos como disturbios, y la mayoría de la gente no sabe que está viendo el comienzo de una pandemia. Los primeros infectados aparecen entre personas marginadas, heridos, vagabundos o individuos a los que nadie quiere mirar demasiado de cerca. Cuando llega Train to Busan, el brote ya está en la fase de explosión, las calles se vuelven un caos total, el ejército fracasa al intentar contener la infección y el gobierno fútilmente intenta mantener la ilusión de que todavía existen zonas seguras. Pero el tren no es solo un escenario de supervivencia, también se presenta como una alegoría de una sociedad en crisis. Cada vagón encierra una respuesta distinta al problema. Algunos intentan ayudar, otros niegan la gravedad de lo que ocurre, otros se encierran, sospechan de todos y están dispuestos a condenar a cualquiera con tal de conservar unos minutos más de seguridad. En ese sentido, la infección avanza con dientes y sangre sí, pero también avanza gracias al miedo. Ese miedo se vuelve casi tan letal como los propios infectados. La película lo deja claro varias veces. En el momento en que los sobrevivientes comienzan a ver al otro como una amenaza, antes que como una persona, el virus ya ganó una parte de la batalla. El ejecutivo egoísta, los pasajeros que expulsan a los rescatados y la histeria colectiva dentro del vagón seguro revelan que la crisis no es únicamente debido a los zombies, también es moral. El brote saca a la superficie lo peor de muchos personajes, como el clasismo, la cobardía, el egoísmo y la paranoia, y en contraste también resalta a quienes todavía conservan algo de humanidad, que por lo general
son los personajes de clase más humildes. Por eso, figuras como Sang-Hwa son tan importantes y queridas dentro de la historia. Él no es solo el personaje fuerte, sino el que muestra un lado más humano a la crisis. Mientras otros calculan, mienten o se esconden, él actúa, protege a los que quiere, se arriesga y se enfrenta a la horda sin esperar nada a cambio. Él entiende algo que el protagonista tarda mucho en aprender. En una situación así, sobrevivir solo no siempre significa salvarse. Esa tensión entre el egoísmo y solidaridad es uno de los ejes temáticos más fuertes de Train to Busan, porque el virus convierte a la gente en monstruos literales, pero la crisis también revela qué clase de persona era cada uno antes del brote. Y después viene Península, que cambia por completo la escala. Si Seoul Station mostraba el comienzo del caos y Train to Busan el instante exacto del derrumbe, Península enseña la cicatriz que quedó años después. Corea del Sur ya no es un país en crisis, es una península abandonada, aislada por el resto del mundo y básicamente convertida en un territorio en ruinas, plagado de infectados, grupos armados y sobrevivientes que aprendieron a vivir en esta nueva realidad. En este punto, el virus ya no es una amenaza emergente, es simplemente parte del entorno. Al final, eso es lo que vuelve tan inquietante al virus de Train to Busan. Seoul Station y Península no es solo una excusa para lanzar hordas rápidas contra los protagonistas, es una infección construida para representar algo mucho más grande, el fracaso de una sociedad que estaba enferma mucho antes. Porque cuando el brote comienza, lo que se resquebraja no es únicamente la infraestructura del país, también se quiebran la confianza, la empatía, la responsabilidad y la idea de que el progreso siempre está bajo control. Y sin embargo, entre toda esa destrucción, también aparece un lado más humano entre los personajes. La relación entre Seok-woo y su hija, el sacrificio de Sang-Hwa y la resistencia emocional de quienes siguen caminando cuando ya no queda nada seguro, le dan a esta saga una identidad distinta. Aquí los zombies son rápidos, violentos y aterradores sí, pero el verdadero peso de la historia siempre termina cayendo sobre los vínculos humanos de los supervivientes. Quizá por eso esta saga dejó una marca tan fuerte dentro del cine de zombie moderno. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Además, quiero dar una mención especial a los miembros del canal, quienes hacen posible que sigamos explorando este tipo de historias tan perturbadoras e interesantes. Gracias por su apoyo constante. Y si tú también quieres apoyar el canal y acceder al contenido exclusivo y videos antes que nadie y otras ventajas, te invito a hacerte miembro. Solo tienes que darle clic al botón que dice unirse debajo del video. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si quieres conocer más sobre cómo ha sido mi camino en YouTube y todo lo que hay detrás de este canal, acabo de participar en un podcast con Extremis Agency, donde hablamos de todo eso en detalle. Te dejo el link en el comentario fijado.